Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Con este montón de artículos que tenemos aquí, nos vamos a sumergir en los planes de inmigración que propone Donald Trump. Para esta inmersión tenemos artículos de CNN de Telemundo, El País de Arizona Republic, El Pitazo Calmares de ABC y Telesur. Uf, una buena mezcla de perspectivas. Exactamente. Y justo de eso se trata, de entender no solo qué propone Trump, sino también, ya sabes, cómo lo ven diferentes personas y organizaciones. Y las posibles consecuencias. Bueno, digamos que hay algunos puntos que realmente me dejaron pensando. Estoy seguro, con un tema tan complejo como este. Por ejemplo, ¿sabías que Trump planea usar una ley de tiempos de guerra para llevar a cabo deportaciones masivas? Así, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, si no me equivoco, se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Imagínate usar una ley así para deportar a... ¿Cuántos eran? Creo que eran 11 millones de inmigrantes indocumentados. Son aproximadamente 11 millones. Es una cifra enorme. La mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Es difícil siquiera imaginar el impacto que eso tendría. Y no solo en los inmigrantes mismos, sino también en sus familias, en las comunidades. Totalmente. En Telemundo, por ejemplo, hablan del miedo que se vio en muchas familias latinas. La angustia de no saber qué pasará si separan a sus familias. Claro, y en el país mencionan que la economía de Estados Unidos también se vería afectada. Sin duda, deportar a tanta gente no sale barato. Los expertos estiman que el costo podría estar entre 88 mil millones y 315 mil millones de dólares al año. Una barbaridad. Con ese dinero se podrían hacer tantas cosas. Imagínate, invertir en educación, salud, infraestructura. Pero bueno, Trump insiste en que las deportaciones son necesarias para combatir el crimen, el desempleo. Lo cual, según los expertos que consulté, no tiene mucho sentido. En The Arizona Republic hay un artículo muy completo que habla sobre esto. No hay evidencia que vincule a los inmigrantes indocumentados con el aumento del crimen. De hecho, algunos estudios sugieren que la presencia de inmigrantes, documentados o no, contribuye a la seguridad de las comunidades. Exacto. Y en cuanto al desempleo, muchos inmigrantes crean sus propios negocios o trabajan en sectores donde hay escasez de mano de obra. Si los deportan, ¿quién va a hacer esos trabajos? Es una buena pregunta. Si no es por crimen o desempleo, ¿cuál es la verdadera razón detrás de estas deportaciones? Es una pregunta compleja. Creo que parte de la respuesta está en cómo Trump presenta a los inmigrantes, en cómo los utiliza como chivos expiatorios para otros problemas. En Telesur, por ejemplo, Analizan la retórica antiinmigrante de Trump y cómo busca generar miedo en la población. Miedo e inseguridad. Y no olvidemos el impacto que estas deportaciones podrían tener en California, el estado con la mayor población de inmigrantes en Estados Unidos. En Cal Matters hablan de la posibilidad de que California presente demandas legales para frenar estas medidas. California siempre ha sido un estado pionero en la defensa de los derechos de los inmigrantes. Y hablando de California, ¿qué pasará con programas como DACA? Ese programa que protege a los Dreamers, los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Trump ya ha dicho que planea desmantelar DACA, lo que dejaría a casi 600,000 jóvenes en un limbo legal. Imagínate la incertidumbre, la angustia de no saber qué va a pasar con tu vida. En ABC hay un reportaje sobre una joven Dreamer que está estudiando medicina. Si le quitan el DACA no podrá ejercer su profesión. Es terrible. Y no solo DACA está en peligro, Trump también quiere eliminar el programa, manteniendo a las familias unidas. Sí, el que otorga la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, Trump lo llama amnistía masiva, pero en realidad es un programa que busca mantener la unidad familiar. Es increíble cómo se puede estar en contra de la unidad familiar. Es parte de su discurso, de su estrategia para movilizar a su base. Y como si esto fuera poco, también se plantea la posibilidad de revertir el TPS, el estatus de protección temporal. Que protege a más de 300,000 personas de países que enfrentan situaciones difíciles. Guerras, desastres naturales, persecución política. Exacto. Y aquí hay un dato que me impactó. Trump ha mencionado específicamente a los haitianos, incluso difundiendo información errónea sobre ellos. En El Pitazo hay un artículo que desmiente algunas de las afirmaciones de Trump sobre los haitianos. Es preocupante cómo se utiliza la desinformación para justificar estas políticas. Totalmente. Y no podemos olvidar que el programa de paro humanitario que permite la entrada de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos también está en la mira de Trump. Es un contrasentido. Estas personas huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen y ahora se les niega la posibilidad de encontrar refugio en Estados Unidos. Una situación muy triste. Y hay un último punto que quiero mencionar. Trump también ha propuesto acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. ¡Wow! Eso sí que es un cambio radical. Desafiaría la interpretación tradicional de la 14ª copienda de la Constitución. Exacto. Es un tema complejo, con muchas implicaciones legales y sociales. Pero bueno, creo que ya tenemos suficiente material para empezar a analizar. ¿Qué te parece si empezamos por las deportaciones masivas? Me parece perfecto.
Es un tema que me preocupa mucho, especialmente por el impacto que tendría en las familias latinas. Sí, es un tema que debemos analizar con mucho cuidado y con mucha sensibilidad, porque lo que está en juego es el futuro de millones de personas. Bueno, retomando nuestra conversación sobre el impacto en California, las fuentes que tenemos pintan un panorama bastante complejo. Sí, recuerdo haber leído en Can Matters sobre la dependencia de la economía californiana de la mano de obra inmigrante. Exactamente, agricultura, construcción, turismo. Muchos sectores se verían severamente afectados si se implementaran las deportaciones masivas que propone Trump. Imagínate los campos de fresas de California sin trabajadores. ¿Quién construiría las casas o atendería en los restaurantes? El impacto se sentiría en todos los niveles. Y no olvidemos el efecto dominó. Menos trabajadores significa menos producción, lo que puede llevar a un aumento de precios. Al final, todos lo notaríamos en nuestros bolsillos. Una cadena de consecuencias que asusta, y California, con su espíritu innovador y emprendedor, también se vería afectada en ese ámbito. Claro, muchos inmigrantes, incluyendo Dreamers, han creado empresas exitosas en California, generando empleos y contribuyendo a la economía. Eliminar DACA y deportar a esos emprendedores sería un golpe duro para el ecosistema de startups e innovación del Estado. Una pérdida de talento, ideas capital, un retroceso enorme. Y no olvidemos la respuesta de California. Este estado tiene un historial de lucha contra las políticas antiinmigrantes de Trump y es muy probable que vuelva a plantar cara. En Cal Matters se mencionaba la posibilidad de que California presente demandas legales para frenar las deportaciones y proteger a los Dreamers. Sí, y también se habla de la importancia de la resistencia a nivel local, con ciudades y condados declarándose santuarios para proteger a los inmigrantes. Es admirable la determinación de California de defender los derechos de los inmigrantes. Pero con todo este panorama, ¿cómo se financiaría todo esto? Las deportaciones masivas, la construcción de centros de detención, la expansión de la vigilancia en la frontera. Buena pregunta. Algunos expertos sugieren que la administración Trump buscaría aumentar el presupuesto del ICE, la agencia encargada de la inmigración y control de aduanas. Pero incluso con un Congreso favorable, conseguir esos fondos no sería fácil. Y la construcción del muro, eso también costaría una fortuna. Ni hablar. Y no olvidemos que el muro ya ha generado gastos millonarios, a pesar de que solo se ha construido una pequeña parte. Recuerdo haber leído en The Arizona Republic sobre los sobrecostos y la falta de transparencia en los contratos para la construcción del muro. Sí, y el impacto ambiental de una construcción de esa envergadura. La destrucción de ecosistemas, la fragmentación de hábitats. Un desastre ecológico en potencia. Y volviendo al tema de la financiación, no podemos olvidar el papel del sector privado. Efectivamente, empresas como Shio Group y Corecivi, que ya se benefician de los contratos con el gobierno para la gestión de centros de detención, podrían ver aumentar sus ganancias exponencialmente con los planes de Trump. Lo cual nos lleva de nuevo a las preocupaciones éticas sobre la privatización del sistema de detención de inmigrantes. Sin duda. Y hay otro factor importante a tener en cuenta: el impacto económico de las deportaciones masivas en todo el país. Sí, habíamos mencionado impacto a nivel nacional, pero creo que vale la pena profundizar en ese punto. Claro, algunos estudios estiman que la expulsión de millones de trabajadores indocumentados tendría consecuencias negativas para la economía estadounidense en su conjunto. ¿En qué sentido? Piensa en la reducción de la fuerza laboral, la disminución de los ingresos fiscales y la disrupción en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Sectores como la agricultura y la construcción, por ejemplo. Exactamente. Y el impacto social: las comunidades latinas, que serían las más afectadas por las deportaciones, se enfrentarían a un clima de miedo e incertidumbre. Familias separadas, negocios afectados. Un ambiente de tensión constante. Sin duda. Hablando de familias separadas, recordemos la promesa de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Un tema que genera mucha polémica y que desafía un principio fundamental del derecho estadounidense. Así es. Esta propuesta de llevarse a cabo supondría un cambio radical en la interpretación de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, una enmienda que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense independientemente del estatus migratorio de sus padres. Pero Trump argumenta que esta política atrae a inmigrantes que delinquen. Un argumento que no tiene base en la realidad, según expertos en inmigración. Lo cierto es que eliminar la ciudadanía por nacimiento tendría consecuencias devastadoras para miles de familias y para la identidad de estos niños, quienes se verían privados de su derecho a la ciudadanía estadounidense. Exacto. Y si hablamos de argumentos sin fundamento, no podemos olvidar la propuesta de Trump de utilizar la Guardia Nacional para llevar a cabo las deportaciones. Una medida que, como ya hemos comentado, genera serias dudas sobre la militarización de la política migratoria. Involucrar al ejército en tareas de control migratorio interno es un precedente peligroso que podría tener consecuencias imprevisibles. Y no podemos olvidar la probable expansión de las tecnologías de vigilancia en la frontera, lo que podría tener un impacto negativo
en la privacidad de los ciudadanos. Es un tema que preocupa a muchos, tanto a defensores de los derechos civiles como a expertos en tecnología. Es importante recordar que estas tecnologías no solo se utilizarían para controlar la inmigración, sino que también podrían ser empleadas para otros fines, lo que abre la puerta a posibles abusos y violaciones de la privacidad. Exacto. Y si a esto le sumamos la retórica incendiaria de Trump y su historial de políticas discriminatorias, el panorama se vuelve aún más preocupante. Un panorama que nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la política migratoria en Estados Unidos y sobre el impacto que estas políticas pueden tener en la vida de millones de personas. Un impacto que, como hemos visto, no se limita a la cuestión migratoria, sino que abarca aspectos económicos, sociales, legales e incluso éticos. Es un tema complejo, con múltiples aristas, y que requiere un análisis profundo. Y hablando de análisis profundo, ¿te parece si nos adentramos un poco más en la propuesta de Trump de construir un muro a lo largo de toda la frontera con México? Claro, esa es una de las promesas más emblemáticas de Trump y sin duda una de las más controvertidas. La viabilidad del muro es un tema que ha sido debatido ampliamente. Hay expertos que argumentan que sería una obra faraónica con costos exorbitantes y que no solucionaría el problema de la inmigración ilegal. Y además habría que considerar el impacto ambiental de una construcción de esa envergadura. Claro, y la oposición de comunidades que viven en la frontera, quienes se verían afectadas por la construcción del muro. Pero Trump insiste en que el muro es necesario para frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo. Un argumento que ha sido cuestionado por expertos en seguridad, quienes señalan que el muro no sería efectivo para detener esos problemas. De hecho, algunos estudios indican que la mayoría de las drogas ilegales y las armas ingresan a Estados Unidos por los puertos de entrada legales. Exacto. Y en cuanto al terrorismo, las estadísticas demuestran que la mayoría de los ataques terroristas en Estados Unidos no son cometidos por personas que cruzan la frontera ilegalmente. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo del muro? Algunos analistas sugieren que el muro es más un símbolo que una solución real. Un símbolo de la política antiinmigrante de Trump y de su deseo de cerrar las fronteras a los extranjeros. Un símbolo que apela a un sector de la población que ve a la inmigración como una amenaza. Exactamente. Y no podemos olvidar el impacto que la construcción del muro tendría en las comunidades fronterizas. Comunidades que dependen del comercio y la interacción entre ambos países. El muro separaría familias, dificultaría el acceso a recursos y tendría un impacto negativo en la economía local. Y el impacto en la fauna y la flora de la región. La construcción del muro fragmentaría hábitats naturales, interrumpiría rutas migratorias y pondría en peligro a especies en peligro de extinción. Un daño irreparable al ecosistema fronterizo. Sin duda. Y si a esto le sumamos el costo económico del muro, el panorama se vuelve aún más desalentador. Se estima que el costo total de la construcción del muro superaría los $70,000 millones. Una cifra astronómica que podría destinarse a otros fines más urgentes. Como la educación, la salud o la infraestructura. Exacto. Y no podemos olvidar que el muro ya ha generado gastos millonarios, a pesar de que solo se ha construido una pequeña parte. Un gasto que ha sido criticado por su falta de transparencia y por los sobrecostos asociados a las empresas constructoras. Empresas que en muchos casos tienen vínculos con la administración Trump. Lo cual nos lleva a cuestionar el verdadero interés detrás de la construcción del muro. ¿Es realmente una medida de seguridad nacional o se trata de un negocio para unos pocos? Una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre el papel del dinero y la corrupción en la política migratoria. Y sobre el impacto que estas políticas tienen en la vida de las personas. Personas que, en muchos casos, se ven obligadas a migrar por motivos económicos, sociales o políticos. Personas que buscan una vida mejor para ellos y sus familias. Personas que en su mayoría no representan una amenaza para la seguridad nacional. Personas que merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Un mensaje que parece haberse perdido en la retórica antiinmigrante de la administración Trump. Una retórica que ha generado un clima de miedo e intolerancia. Un clima que debemos combatir con información, empatía y solidaridad. Y con la convicción de que la diversidad enriquece a nuestra sociedad. Una sociedad que debe ser inclusiva, justa y equitativa para todos. Y hablando de información, recordemos que quienes deseen profundizar en este tema pueden encontrar más información en notitel.com. Una plataforma digital en español que ofrece noticias y análisis de actualidad. Un recurso valioso para quienes buscan mantenerse informados sobre temas de relevancia social. Y continuando con nuestro análisis, hay un aspecto que me parece crucial destacar: la propuesta de Trump de utilizar aranceles a México como herramienta de presión. Sí, eso se menciona en algunos de los artículos, especialmente en Telesur. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esa propuesta? Claro. Básicamente, Trump propone imponer aranceles a los productos mexicanos como una forma de presionar al gobierno mexicano para que coopere en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. Es una estrategia bastante agresiva.
y que podría tener consecuencias negativas para ambos países. Sin duda. Por un lado, los aranceles encarecerían los productos mexicanos para los consumidores estadounidenses, lo que podría afectar la economía de ambos países. Y por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México se verían afectadas. Exactamente. Es una jugada arriesgada que ha generado mucha controversia. Y hablando de controversia, ¿qué podemos decir de la reacción de la comunidad internacional a los planes de inmigración de Trump? La reacción ha sido en su mayoría negativa. Muchos países han criticado las políticas anti-inmigrantes de Trump, considerándolas discriminatorias, inhumanas y contrarias al derecho internacional. Y se han tomado algunas medidas concretas. Sí, algunos países han suspendido los acuerdos de repatriación con Estados Unidos, lo que dificulta la deportación de inmigrantes a esos países. Es una forma de mostrar su rechazo a las políticas de Trump. Exacto. Y otros países han aumentado la ayuda humanitaria a los migrantes que se ven afectados por las políticas de Trump. E incluso algunos países han llamado a consultas a sus embajadores en Estados Unidos en señal de protesta. La reacción de la comunidad internacional es un reflejo del rechazo generalizado a las políticas antiinmigrantes de Trump. Un rechazo que se basa en principios de derechos humanos, solidaridad y cooperación internacional. Y te pone de manifiesto el aislamiento de Estados Unidos en el escenario internacional. Un aislamiento que podría tener consecuencias negativas para el país, tanto a nivel económico como político. Sin duda. Y no podemos olvidar el impacto que las políticas de Trump tienen en la imagen de Estados Unidos en el mundo. Una imagen que se ha visto deteriorada por la retórica antiinmigrante, la separación de familias en la frontera y la construcción del muro. Una imagen que será difícil de restaurar. Y que tendrá un impacto a largo plazo en las relaciones internacionales de Estados Unidos. Un impacto que no podemos ignorar. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre el papel de Estados Unidos en el mundo y sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de defender los valores de la justicia y la compasión. Totalmente. Y creo que esta inmersión en los planes de inmigración de Trump nos ha mostrado la complejidad de este tema y la importancia de analizarlo desde diferentes perspectivas. Sí hemos visto las implicaciones económicas, sociales, legales, éticas e incluso internacionales de estas políticas. Y hemos visto también la resistencia a la lucha de quienes defienden los derechos de los inmigrantes. Es un tema que nos interpela a todos y que nos invita a tomar una postura. Y a seguir informándonos. No olvidemos que en Notitel.com podemos encontrar más información sobre este y otros temas de actualidad. Una herramienta indispensable para comprender la complejidad del mundo en que vivimos. Y ahora continuemos con nuestra inmersión. Hay un aspecto que aún no hemos explorado en detalle, el impacto de los planes de Trump en la seguridad nacional. Es un tema crucial que sin duda generará mucha discusión. Pero antes de adentrarnos en ese punto, creo que es un buen momento para tomar un pequeño respiro. Volvemos en un instante para seguir explorando las implicaciones de los planes de inmigración de Trump. Retomando nuestra conversación, ese tema de que las políticas de Trump fortalecerían la seguridad nacional, bueno, es un punto que se debate mucho. Sí, totalmente. De hecho, leí en algunos de los artículos, creo que Seane lo mencionaba, que las deportaciones masivas y la construcción del muro podrían tener el efecto contrario. Claro, porque al crear un clima de miedo e incertidumbre a las comunidades inmigrantes, se dificulta la cooperación con las autoridades. Si la gente tiene miedo de ser deportada, pues es menos probable que denuncie un delito o colabore con la policía. Totalmente de acuerdo. La confianza es clave para la seguridad y estas medidas la erosionan. Exacto. Y hay otro factor que a veces no se considera: el impacto en el reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos siempre ha contado con la participación de inmigrantes en sus filas, pero con estas políticas de Trump, muchos podrían desanimarse. En ABC leí un artículo sobre un veterano de guerra, un inmigrante que sirvió con honor en el ejército estadounidense. Esas historias te hacen pensar en cuántas personas valiosas podrían perderse. Sin duda, una pérdida para el país en muchos sentidos. Y ya que hablamos de pérdidas, no podemos dejar de lado el impacto en la economía. En el país vi un análisis muy completo sobre cómo las deportaciones masivas y la eliminación de programas como DACA afectarían negativamente la productividad y el crecimiento económico de Estados Unidos. Ya habíamos mencionado el impacto en sectores específicos, como la agricultura, pero a nivel macroeconómico, ¿cuáles serían las consecuencias? Se estima que la expulsión de millones de trabajadores indocumentados tendría un costo de billones de dólares para la economía estadounidense. Menos trabajadores, menos consumo, menos ingresos fiscales. Un golpe bastante duro. Y todo esto sin considerar el costo humano de estas políticas. Familias separadas, niños traumatizados, miedo, angustia. Un costo incalculable, por supuesto. Y también está la responsabilidad ética que tenemos como sociedad de proteger a los más vulnerables. Es cierto. En Telemundo, por ejemplo, hay un reportaje que muestra el drama de las familias separadas en la frontera.
Es desgarrador ver cómo se están destrozando vidas por estas políticas. Y mientras tanto, se gastan millones de dólares en la construcción de un muro que, según los expertos, no es una solución efectiva para detener la inmigración ilegal ni el narcotráfico. The Arizona Republic publicó un artículo analizando la ineficacia del muro y cómo los recursos podrían utilizarse mejor para fortalecer la seguridad fronteriza de una forma más inteligente. Exacto. Invertir en tecnología, mejorar la infraestructura en los puertos de entrada, fortalecer la cooperación con México. Hay muchas alternativas más viables y menos costosas. Es increíble cómo se ha dado prioridad a un proyecto tan simbólico como el muro, por encima de soluciones más pragmáticas y humanas. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro le espera a la política migratoria en Estados Unidos? Es una pregunta difícil de responder. Dependerá de muchos factores: el resultado de las elecciones, la presión de la sociedad civil, la respuesta de la comunidad internacional. Lo que sí está claro es que el debate sobre la inmigración seguirá siendo central en la agenda política de Estados Unidos. Y como ciudadanos, es nuestra responsabilidad mantenernos informados y participar en ese debate. Totalmente. No podemos permanecer indiferentes a las políticas que afectan la vida de millones de personas y que definen el carácter de nuestra sociedad. Y para quienes quieran profundizar en este tema y conocer diferentes perspectivas, les recomiendo notitel.com, una plataforma digital en español con noticias, análisis y opiniones sobre temas de actualidad. Una herramienta muy valiosa para comprender la complejidad del mundo en que vivimos. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en los planes de inmigración de Donald Trump. Hemos explorado un tema complejo, con implicaciones que van mucho más allá de la cuestión migratoria. Esperamos que esta inmersión les haya dado herramientas para comprender mejor este tema y para formar su propia opinión. Recuerden que la información es poder, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar ese poder para construir un mundo más justo e inclusivo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.